Muy buenas tardes por la FM 101.9 en Mar del Plata. Vamos a comenzar hoy martes Prohibido Olvidar de 15 a 16 horas con Pablo Aceto, con Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Muy bien, vamos a presentar a Pablo Aceto. Me olvidé de decir una cosa. En YouTube busca Prohibido Olvidar y si nos querés escuchar por internet, www.fm1019online.com. Ahora sí, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, cabe aclarar que el programa de hoy va diferido. Sí. Esto por siempre. Está bien que lo estamos grabando a la noche. Lunes a la noche. Lunes a la noche. Para el martes, calculo que hasta las 3 de la tarde alguna cosa se va a mantener igual. Pero bueno, cabe la aclaración por si se da algo intermedio, si bien no somos un programa de noticias, pero bueno, siempre es aclarar que ante cualquier evento importante, bueno, puede surgir una desactualización. Muy bien, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama Brasil, un giro que puede ser histórico, yo voy a contar de qué vamos a hablar en el programa de hoy. El gobierno anunciaría nuevas restricciones, pocos materiales, ataque a la combi del presidente, segunda ola, pliego de transporte y Bolivia. La columna de Pablo Aceto se llama La guerra entre el petróleo y el biocombustible. Muy bien, empezamos con Cortés. Tal vez el país de Latinoamérica donde más abierta y descaradamente se ha utilizado el lawfare sea Brasil. Primero se destituyó, impeachment mediante, a la presidenta Dilma Rousseff, no acusándola de hechos de corrupción, sino de procedimientos administrativos cuya procedencia estaba en debate, pero que habían sido y fueron más tarde empleados por gobiernos anteriores y posteriores de otros signos políticos sin cuestionamientos significativos. A continuación, se detuvo y se privó de sus derechos políticos al candidato que arrasaba en las encuestas, Luis Ignacio da Silva, conocido popularmente como Lula. La acusación, recibir un departamento como soborno. El departamento nunca tuvo su nombre, no vivió en él y en cambio era empleado por la empresa que figuraba como propietaria. Las pruebas, un arrepentido lo acusó, pero la ley del arrepentido exige pruebas concomitantes. En este caso no existía ninguna. El juez que lo condenó, Sergio Moro, adiestrado en y por los Estados Unidos, reconoció la inexistencia probatoria, pero dijo que él tenía la convicción de la veracidad de esa declaración. Se sumaron luego otras acusaciones de similar orfandad probatoria. La proscripción de Lula fue determinante para que Jair Bolsonaro, un ignoto diputado hasta entonces sin ninguna chance de acceder a la presidencia, la alcanzara, aplicando un programa neoliberal, sumándose incondicionalmente a la política exterior norteamericana y cometiendo además primero un ecocidio en el Amazonas y luego un genocidio por su pésimo manejo de la pandemia, en la que Brasil viene teniendo la peor performance de América Latina, con ya más de 250.000 de muertos y sistemas sanitarios colapsados. El juez Moro tuvo como recompensa un ministerio en el gobierno cuya intervención, claramente fuera de la ley, había sido decisiva para obtener. En la campaña electoral, por añadidura, se prohibió a Lula comunicarse desde la cárcel para apoyar al candidato que el Partido de los Trabajadores había tenido que colocar a último momento ante su propia proscripción. Posteriormente tomaron estado público las comunicaciones en que el juez, que obviamente tenía la obligación de actuar con imparcialidad, daba recomendaciones a los fiscales sobre cómo actuar en contra de Lula y entre estos de cómo interferir sobre el proceso electoral desde la justicia. El reemplazo de Dilma Rousseff por su vicepresidente Michel Temer, marcadamente neoliberal,
y luego la elección de Bolsonaro, permitieron volcar al país más grande en extensión, población y PBI de América Latina a la política estadounidense, ayudando a conformar el Cártel de Lima con el objetivo de acosar a la principal piedra en el zapato de los Estados Unidos y primer reserva mundial certificada de petróleo, Venezuela. Es importante, al valorar la política interna de cada país latinoamericano, que el árbol no nos tape el bosque. Desde sus orígenes, apenas declarada el 4 de julio de 1776 la independencia de los Estados Unidos, sus sectores dirigentes se plantearon como objetivo no solamente apropiarse de enormes extensiones territoriales y sus enormes riquezas en América del Norte, donde hoy ocupan una superficie que más que decuplica la de las 13 colonias originales, sino subordinar a todo el continente americano. El Congreso de Filadelfia, que declaró la independencia, se llamaba Congreso Continental, sin esconder sus aspiraciones. La apropiación del 90% del territorio de los Estados Unidos propiamente dichos se hizo principalmente mediante el robo de las tierras de los pueblos originarios, acorralados a pequeñas reservaciones. El de más de la mitad de la superficie de México, primero mediante la inmigración ilegal de estadounidenses hacia allí, para luego apoderarse de Texas y a continuación, mediante un simulacro de venta, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, arrancado mediante una guerra, que hasta el propio general Ulysses Grant, que combatió en ella y luego fue presidente de los Estados Unidos, calificó de la guerra más perversa. Pero ya Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores y redactor de la Declaración de la Independencia, había anticipado en 1785 que los Estados Unidos no debían apoyar la emancipación de las colonias españolas en América, conducta que efectivamente siguieron, sino esperar a alcanzar como nación la fuerza suficiente para que el debilitamiento del Imperio Español dejara, casi naturalmente, a esas colonias en las manos de los Estados Unidos. La oportunidad fue la Guerra Estadounidense-Española de 1898, provocada por los Estados Unidos. La unidad de América Latina y el Caribe es entonces central para preservar la independencia de este subcontinente de las garras norteamericanas. De ahí la importancia de la visión temprana de Simón Bolívar y otros próceres que visualizaban los designios estadounidenses y también el único camino posible para que los pueblos de México al sur no se liberaran del yugo español para caer inmediatamente en el estadounidense u otro. La emergencia del proceso bolivariano, encabezado por Chávez, tuvo y tiene una enorme importancia histórica, no solo por la propia importancia estratégica en el mundo de Venezuela y su petróleo, sino principalmente porque fue el disparador y uno de los ejes vertebradores de un proceso donde diversas experiencias latinoamericanas, algunas más socialmente transformadoras, otras menos, avanzaron como nunca antes desde la época de Bolívar en esta dirección unitaria. Esto obviamente preocupó sobremanera a los Estados Unidos, pero no solamente lo hacía la unidad de América Latina, también el crecimiento de la influencia brasileña dentro del subcontinente. Esto se cortó de raíz con los gobiernos de Temer y Bolsonaro y con el escándalo Odebrecht. En 2013, Edward Snowden, el ex agente de la CIA y consultor de la NSA, dos agencias de inteligencia de Estados Unidos, demostró que la NSA había logrado interceptar de modo permanente la red informática privada de Petrobras, recolectando millones de mails y llamadas telefónicas vinculadas al funcionamiento de la petrolera. Esto, más los jueces y fiscales cooptados y formados en los Estados Unidos, como otrora lo hacían con militares, cuando todavía no habían pasado de moda los golpes de Estado, explica gran parte de la trama. La prensa hegemónica otra. No ocurre solo en Brasil, también en Argentina y otros países. El 8 de marzo de este año, el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, anuló todas las condenas de Lula por corrupción, devolviéndole sus derechos políticos y habilitándolo, por tanto, a ser candidato. Brasil tiene elecciones presidenciales el año próximo. La decisión de Fachin se basó en la incompetencia de Moro y puede ser recurrida ante el Pleno del Tribunal. En cualquier caso,
Las causas contra Lula volverán a tramitarse ante otros juzgados, pero es improbable que le vuelvan a retirar sus derechos políticos y menos antes de la elección presidencial. Por el escándalo ya hoy expuesto totalmente del proceder conspirativo y antijurídico de Moro y por los tiempos hasta la elección. Además, está pendiente una causa contra Moro por este proceder que le podría acarrear una multa de $50.000 y una derrota ya total frente a Lula. Este hizo el 10 de marzo un discurso conferencia de prensa que escuchó todo el país, donde no se apresuró a anunciar su candidatura, que es muy probable, sino que trazó una urgencia de derrotar la pandemia y una estrategia de recorrido del país y construcción de alianzas que derrota el bolsonarismo y ponga de nuevo a Brasil en un camino progresista. El camino delineado por Lula, en su histórica intervención, apunta a la construcción de una sólida alternativa política capaz de volver a ponerlo en la presidencia, o a otro candidato si, por ejemplo, volviera a ser proscripto. Y ha generado una enorme esperanza en Brasil, sumida en la noche más negra bajo el desgobierno de Bolsonaro. Pero además tiene una enorme trascendencia para toda la región, por el peso específico de Brasil, e incluso mundial, donde este país forma parte de espacios importantes como los BRICS. En América Latina en particular, un eventual triunfo en 2022 de una fuerza progresista se sumaría a los cambios de tendencia ya manifestados en México, Argentina, Bolivia y Ecuador, y los serios problemas del neoliberalismo para mantener su hegemonía en países como Chile, Colombia y otros de la patria grande. Muy bien, escuchamos la columna de Alberto Cortés, Brasil, un giro que puede ser histórico. El gobierno anunciaría nuevas restricciones. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, se reunieron en el mediodía del lunes para analizar propuestas para la implementación de medidas de control y nuevos anuncios para desalentar la salida de argentinos y residentes hacia países con nuevas cepas de COVID-19. Cafiero y Bisotti se reunieron para analizar nuevas restricciones ante una posible llegada de la segunda ola de COVID-19. Así es que crece la preocupación en el gobierno y sobre todo por las nuevas cepas como la de Manaus en Brasil. En este contexto y con una presión creciente desde un sector para que se disponga el cierre de fronteras, podrían anunciarse nuevas restricciones. Algunos trascendidos indican que el gobierno estudia aplicar el modelo de Canadá. ¿Cómo sería? Que en este país cada pasajero tiene la obligación de pagarse los test de PCR cuando viaja y también paga el alojamiento de su bolsillo, la confinación que tiene que ser obligatoria. Que es en el mismo aeropuerto. Que debe ser de 14 días. En el mismo aeropuerto. Sí, las instalaciones son, digamos, son hoteles que administra el aeropuerto, que comúnmente en los aeropuertos internacionales lo tienen como como instalaciones de espera, sí. en el caso de interrupción por X motivo de los vuelos. Ajá, muy bien. Además, dice que en Canadá todos los viajes que son por razones no esenciales, como puede ser el turismo, la recreación, están prohibidos. Y a los viajeros que no tengan una razón esencial para viajar a Canadá se les niega la entrada. Estas son las restricciones que podría aplicar el gobierno y recordemos que un grupo de médicos y científicos le pidió al gobierno nacional el cierre de las fronteras. Ya a mí me parece que ya llegamos tarde. Sí. No, me parece que estamos ante el futuro inexorable. Esto
Ya se tendría que haber hecho, ¿no? Ya se tendría que haber hecho, ya se tendría que haber previsto, porque primero se dio en todos lados. También un poco, a ver, este es un evento biológico, no es un evento político. Que el evento biológico que produzca crisis política es otra cosa. Pero acá no se le puede plantear al evento biológico cuestiones partidarias, ideológicas. Funciona como funciona. Y la verdad que el funcionamiento o el no o prever, el no tener en cuenta ante qué lo que se está enfrentando, generó un nivel de mucho contagio. Es cierto, el nivel de contagio en relación a las víctimas no es de gran porcentaje. Lo que pasa es que el nivel de contagio lo que crea, esto hay un libro de ciencia que más o menos hemos leído todo, que es la evolución de las especies de Charles Darwin, que como él nos hablaba de cómo funcionaba el mundo biológico, cómo se adaptaba, cómo se modificaba, cómo mutaba. Cualquiera que lea a Charles Darwin, invito a releerlo, que por ahí lo tiene ya oculto hace años porque es un libro de la adolescencia, se va a dar cuenta, y yo creo que va a terminar encerrándose en el baño, porque lo que produce la mayor cantidad de contagios es la posibilidad de mutación. Cuando más vida tenga, más posibilidades va a tener de mutar. Serán, como le decía Charles Darwin, serán monstruosas, serán que no servían para nada, pero a ver, las terceras ya generaciones de mutación, y estamos hablando de una enfermedad que tiene 1 año, ya por lo menos amenazan con un mayor poder de contagiosidad. Después por ahí las otras cepas ataquen a los chicos, y por ahí las otras cepas vengan también por los jóvenes. No lo sabemos, porque no sabemos cuáles son, la naturaleza actúa al azar, y en ese azar, pero potenciado por la gran cantidad, hay una cuestión estadística, la gran cantidad de contagio produce más posibilidad de mutaciones. Entonces, por ahí, y se están encontrando que desde ya las vacunas las norteamericanas y las y la de Inglaterra, ya tienen una capacidad de inmunología menor. Claro, por las nuevas cepas que están apareciendo. Por las nuevas cepas. Claro. Hasta ahora se mantienen incólumes la de base más tradicional, que es la rusa y la china, teniendo en cuenta que la China ya parte con una base de menos inmunidad. Por ahí la que tiene más ventaja hoy por hoy es la rusa. Pero a ver, si seguimos jodiendo, vamos a crear variedades, con el nivel de contagiosidad, vamos a aumentar las posibilidades estadísticas para que también sobrepase a la vacuna rusa. Entonces, y vamos a estar como en el principio, o quizás peor, porque hasta ahora ha atacado a la gente de mayor edad, a la gente con problemas de salud de base, pero no sabemos si las próximas variedades van a ser tan respetuosas y tan esquemáticas. No lo sabemos, pero sí las estamos potenciando. Y creo que el gobierno argentino recién se pone... A ver, hubo un montón de modelos, Hablaron del modelo chileno, está que hierve. El modelo brasileño está en quiebra. Se hablaba, y como se destacaba, lo de Uruguay, y está cayendo también Uruguay. Entonces quiere decir que nosotros, en vez de adaptarnos al ambiente, en vez de hacer cosas compatibles al peligro de coronavirus, por lo menos hasta que esté la vacuna, nuestro comportamiento va en relación a favorecer
el nivel de contagio. Y favoreciendo el nivel de contagio, lo que se hace es dar la posibilidad estadística de que se produzcan mutaciones. Hay muchas cosas que queremos, hay muchas cosas que anhelamos, pero yo no sé si el coronavirus está de acuerdo. Porque acá el tema no es convencerlo a Fernández, no es convencerlo a la calle Pou, ni es convencerlo a Bolsonaro. Acá la cuestión es convencerlo al virus. Y al virus no lo vamos a convencer, ¿eh? Creo que tendríamos que empezar a releer ese viejo libro de ciencia que más o menos hemos leído todo, de don Charles Darwin, que algo ha enseñado de cómo funciona el mundo biológico, porque es a eso lo que nos enfrentamos. Muy bien, decíamos que hay un pedido de distintos referentes políticos y sociales al gobierno nacional para el cierre de las fronteras, especialmente con Brasil, por el surgimiento de esta cepa de Manaos. La solicitada lleva las firmas de Alberto Kornblit, Adolfo Pérez Esquivel, Adrián Paenza, Nora Cortiñas, Alicia Castro, entre muchos otros. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hay mayor demanda en la construcción, pero pocos materiales, y aseguran que es por el dólar. Hay faltantes en ladrillo, acero y maderas. Desde el sector afirman que hay aumentos semanales en los insumos y advierten que prolifera la obra chica con personal no registrado. A pesar de los intentos desde el gobierno para regularizar la entrega de insumos, en la construcción, en los corralones de la ciudad falta acero, madera, ladrillos, y desde el sector dicen que es por la falta de dólares. Y esta falta de materiales se da desde antes de fin de año del 2020. Además, también hay problemas para conseguir fenólico, chapas, bulonería o perfilería para la construcción en seco. Se busca gestionar la compra de todos estos materiales en México. Acá y nos trae un viejo tema que tocamos acá. Sí. Acá no fabricamos nada. Yo lo del ladrillo muy bien no lo entiendo porque... El ladrillo se fabrica acá. El ladrillo no necesitas insumos importados, salvo aquellos materiales de construcción en seco, que, bueno, se podría reemplazar con la construcción tradicional. Cemento se fabrica en la Argentina, el costo que tiene es el costo de la energía. Acero, chapas también. Ahora, se fabrica por acá. ejemplo, no, y uno lo puede criticar a Macri desde muchos aspectos, pero uno más tiene que criticar el peronismo en esto. Una de las obras más importantes de Perón fue Somisa. Sí. Somisa, que era, y yo me acuerdo las discusiones que yo tenía con compañeros que me decían, no, la industria del acero, los altos hornos, eso es del pasado, te decían. Ahora resulta que, por ejemplo, en la Argentina no se fabrica chapa naval, que es un insumo básico para la industria naval argentina. Pasamos de ser la segunda flota mercante en el mundo y pasamos a tener barcos todavía tenemos barcos de madera, no podemos construir, pero no es que no podemos construir porque no tenemos la tecnología de avanzada en lo que es la navegación naval. No tenemos chapa naval, porque no se hace en la Argentina. ¿Se acuerdan cuando Randazzo trajo los trenes de China? Sí. En un barco vino los trenes y en otro barco vinieron los rieles, porque acá no se fabrica un riel. Estamos hablando de rieles, no estamos hablando de fabricar celulares o satélites interestelares. Un riel que se fabricaba en el
principios del siglo XIX se fabricaba. Nosotros no lo podemos fabricar ahora. Y esto es parte de lo que fue la privatización de Somisa. Porque privatizaron Somisa, los mismos que dicen ser peronistas, se lo entregaron a Techin, y Techin vendió las terminales, por lo que no se puede fabricar lo que estaba previsto, que era la autonomía del país en relación con la fabricación de acero. Es cierto, la Argentina, si bien es muy rica en recursos naturales, no tiene los recursos del acero. Japón tampoco lo tiene y armó una armada interesante en su momento, y hay otros países que... Ahora, el hecho de no tener recursos naturales propios, eso no implica no tener una industria propia del acero, porque no la tenemos. Techin se llevó todo a Brasil, la industria. Por eso vació Somisa. Y estas son las cosas que vos decís. Los gorilas porque son gorilas. Ahora, explícame cómo siguen los peronistas esto, porque Somisa y GA del Estado son las dos grandes obras de Perón. Y sin embargo, la han dejado a un lado, y eso es algo antiguo. Y hoy resulta que no tenemos fierro del 8 para hacer un encadenado. No tenemos fierro del 4, del 8 para hacer un encadenado ahora. No es que ya no podemos hacer barco, no podemos hacer una casita, porque no tenemos fierro. Y eso es parte, sí, es cierto, hay otras industrias metalúrgicas que fabrican esto, pero son de muy baja escala. Todo eso se buscó la provisión, y como lo dice el caso de importación a México, traerlo de afuera, y eso es gastar divisas. Claro, son dólares que y se es van. gastar divisas para darle trabajo a los mexicanos. Y yo no tengo nada contra los mexicanos, ni tampoco tengo nada con los chinos que trajeron los rieles, porque los tipos se dedicaron a fabricar. Ahora, claro, los chinos y los mexicanos son antiguos, se dedican a la industria metalúrgica. Claro. Qué antiguos que son. Sí, sí. Y este es el país que está a la deriva, reventamos todo, vendemos la joya de la abuela, gritamos Argentina, Argentina, no, nosotros somos modernos, no hacemos acero, y así nos está yendo. Hoy no tenemos para hacer fierro del 8. No podemos hacer casas, ni hablemos de cosas complejas, como por ejemplo, barco. El Santa Trinidad, que dejaron hundir, pudriéndose en la base de General Belgrano, se hizo en el astillero Río Santiago, y fue el buque que invadió Malvinas. Hoy no lo podríamos hacer porque no tenemos chapa naval. En realidad, tampoco podemos hacer una casa porque no tenemos fierro. Bueno, para Leonardo Tamburini, que es el presidente del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata, esta situación comienza a generar dificultades y demoras en las obras, y a esto se le agrega aumentos semanales del 4, 5 y 7%. Y dijo que esto se debe a la falta de dólares que hay en el país. Claro, porque tenés que importar todo. Claro. Esta falta de materiales, dice Tamburini, se da por la demanda que hay por la mayor cantidad de obras en la construcción de viviendas chicas, que dan trabajo al mercado informal. En Mar del Plata no hay inversión genuina de pozos. Hay un sector que está trabajando con viviendas chicas, y el otro, que es el de emprendimientos grandes, está mirando los precios. En la ciudad hay 3 o 4 obras grandes y el resto está parado. Claro, porque un edificio que vos lo tenés que hacer... Lleva mucho material. Que vos lo tenés que hacer
con materiales importados, porque acá no fabricamos nada, pero se lo tenés que vender a gente que cobra en pesos. Entonces, claro, el negocio es muy difícil. Vos tenés un mercado que te paga en pesos, que cobra en pesos, pero vos le tenés que dar una construcción que básicamente depende de la importación. Entonces, claro, lógicamente, porque ni acero hacemos, ¿no? Digamos, un edificio es acero, básicamente, y no lo fabricamos, porque en su momento se nos dio por ser modernos y regalarle encima por costo, Somisa a Techín. Y Techín lo que hizo fue vaciarlo e instalarse en Brasil. Bueno, vamos a otro tema. El gobierno de Arcioni apunta al kirchnerismo por el ataque a la combi del presidente. El ministro de Seguridad de Chubut reiteró que el operativo estuvo a cargo de Nación y señaló a dirigentes kirchneristas. En el gobierno de Mariano Arcioni volvieron a desligarse de cualquier responsabilidad en el ataque a piedrazos contra la combi de Alberto Fernández, además de recalcar que la seguridad dependía de Nación. Apuntaron contra dirigentes del kirchnerismo local por dar información imprecisa a la policía de Chubut. Arcioni pertenece al Frente Renovador. Es un hombre que responde a Sergio Massa y está apuntando al kirchnerismo por... yo la verdad que no le creo a nadie. Claro. Primero le empezaron a echar la culpa a los mapuches de los incendios. Poco serio. Ahora, ¿qué es una interna? Es una interna. Ahora, ¿cómo se entiende? Claro. Eso? Está bien, ahí hay una interna. Por eso no me olvido lo de Ginés González García. Sí. Eso fue una interna. Que esta sea otra interna no me llama la atención de lo más mínimo. Por ahí fue la forma de designarle a Alberto Fernández, el actual ministro de Justicia. No sé, qué sé yo. La interna de ellos se manejan así. Ahora, la verdad que es para no creerle a nadie. Por otra parte, el kirchnerismo, si da o no da información. Me parece que el presidente de la República está bajo el resguardo de granaderos o de su servicio de seguridad, ¿no? De la Cámpora. Ahí, la verdad, que ha fallado es el jefe de gabinete. Bueno, a ver, ¿cuál es la seguridad que se le da al presidente de la República? ¿Vos hablas de Santiago Cafiero? De Santiago Cafiero, ¿viste? A ver qué... No, porque hablaban también de Guado de Pedro. Bueno, a ver, ¿quién se encarga de la seguridad del presidente? Ese falló, evidentemente. O sea, porque lo mismo pasó con Macri, y creo que también fue en el sur, si mal no recuerdo. No, cuando fue el Mar del Plata. No, bueno, lo de Mar del Plata sí, fue un escándalo. Ahora me acuerdo, mira, me había olvidado. Sí. Pero también pasó algo, yo digo, por lo del auto, que también circuló. Bueno, lo de Mar del Plata fue más grave todavía porque estaba ahí, cualquiera se acercaba, le pegaba una puñalada. Sí. Era una cosa increíble, ¿viste? Porque aparte los tipos que no sé qué se piensan que la gente los quiere. Sí, soy tan querido por la gente que yo vengo acá, ¿viste? Tipo Mahatma Gandhi. No lo quiere nadie. Entonces, pero independientemente de eso, primero estas cosas no puede pasar. Para eso tenemos elecciones. Si votamos mal, bueno, aguantátela por 4 años. Ahora, uno debe entender, y lo es cualquier presidente del mundo, vos andás a acercarte a Putin. Andá a acercarte a cualquier presidente, no presidente estadounidense, andá a acercarte a un ex presidente estadounidense, porque todavía tiene la vigilancia del Estado, los tipos.
Andá, acercate en su momento a Fidel Castro. No te acercás, andá a acercarte al rey de España, al primer ministro de Inglaterra, al presidente de Francia. Salís como chicotazo. No es que el último atentado que yo recuerdo, no sé si fue antes o después de Kennedy, fue al general de Gaulle. Lo tuvieron que hacer de una distancia que terminaron fallando. Y estamos hablando de otra época. Me parece que, primero, los tipos no son tan queridos como para decir, salgo, pongo pechito argentino, salgo a la calle, no se lo recomiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, independientemente que a uno le guste o no el presidente, cosas así, acá hay un problema de seguridad grave, ¿viste? Es que el presidente está a merced de cualquier cosa. Y no estoy hablando de ahora, ¿eh? Me acuerdo cuando le cortaron la luz a Rodríguez Sá. Eso pasó acá en Chapadmalal. Eso pasó acá en Chapadmalal. Sí. Digo, estas cosas las hemos visto. Sí. Y esas cosas no pueden pasar. Digamos, independientemente que te guste o no el presidente, la seguridad del presidente debe estar garantizada. De hecho, su principal custodia es este regimiento de granaderos. Me parece que ellos son los que tienen, independientemente que le guste al presidente, que le guste al ministro del Interior o no le guste, son ellos y son los que deben tener la autoridad, porque son los técnicos en eso, porque para eso están. Bueno, el ministro de Seguridad chubutense Federico Mazzoni fue el encargado de marcar la postura del gobierno de Arcioni, a quien en la Casa Rosada señalaron por los incidentes que pusieron en riesgo al presidente y su comitiva. Mazzoni se despegó y recordó que la responsabilidad de la seguridad del presidente nunca se delega, no se puede delegar a las provincias. Y no. Dijo Mazzoni, que es No, y tiene razón. El ministro de Seguridad chubutense. Y tiene razón Mazzoni, tiene razón. En un sector del gobierno nacional hay broncas con los desmanejos del gobernador Arcioni y también con su ministro de Seguridad, que ahora salió a apuntar contra la Casa Militar por las fallas en el operativo. ¿Qué te estoy diciendo? Pero también contra dirigentes del kirchnerismo chubutense. Porque hay que ver a Casa Militar qué rol le están dando, ¿viste? Porque ahora si los tipos no lo dejan intervenir, bueno, eso es una cosa. Pero tienen razón en ese sentido, es indelegable la seguridad del presidente. En el gobierno de Chubut también apuntan al kirchnerismo por difundir información acerca de presuntos policías de civil que habrían agitado los incidentes. El ministro Mazzoni dijo que había policías de civil, pero que era para detectar posibles delitos. Claro, porque por lo común las policías locales, en ese sentido, lo que hacen, y en forma subordinada, es una fuerza de apoyo, pero al mando de la seguridad del presidente tiene que estar Casa Militar. Uh-huh. ¿Te guste, no? Y yo no sé, a ver, lo que pasa es que acá son todos funcionarios de todo tipo, ¿no? Pueden ir de director al Correo Argentino, ser director de Atucha, pueden ser presidente del Instituto Balseiro o embajador en la UNESCO. Acá pueden todo, ¿viste? Entonces cualquier funcionario se puede poner así, llevarlo en brazo al presidente y el presidente cantando como Whitney Houston, ¿viste? No funciona así, eso es una payasada. Ahora son todos comandos. No, querido. La verdad que ni siquiera sirven para hacer lo que tienen que hacer ellos. La custodia presidencial debe ser algo profesional, debe ser algo de gente preparada para eso, y no Guado de Pedro, que Guado de Pedro trate de hacer lo que puede hacer en lo que él tiene que hacer, pero el tema de la seguridad, y tiene razón la provincia en decir que es indelegable, es una falla de seguridad del Estado federal.
Muy bien, Pablo, vamos a pasar a tu columna, la guerra entre el petróleo y el biocombustible. Uno está muy por ahí, muy tentado en hablar de las cuestiones que están en actualidad, que son muchas. El tema de los incendios en el sur. Sí. Pero, como decía, la semana pasada estábamos con el escándalo de la vacuna, ahora estamos con los escándalos de los incendios. Mañana será el escándalo de la importación de combustible. Es decir, como estamos todos los días en escándalo, uno también a veces se sube a esa ola y termina discutiendo lo que discuten los demás y no otras cuestiones, que es la razón de ser de este programa. La Argentina, y entrando ya a nuestro tema, está siendo parte, en la misma Argentina, en el mismo territorio, se está dando una fuerte competencia, una fuerte guerra entre los lobbies petroleros y de los productores de biocombustibles. Al sector petrolero ya lo conocemos, no hace falta mucho para describir. Y el sector del biocombustible, por ahí tienen esa cobertura, ese marketing de presentarse como ecologistas cuando realmente no lo son. El biocombustible, primero, vamos a ver si todas las políticas verdes son tan verdes como dicen. Algunas son verdes que tienden a desteñir o simplemente es producto de un juego de marketing. Vamos al tema principal. Lo que está en discusión en relación con el tema de lo biodiscutibles es lo que es la ley, que es el vencimiento en 57 días. El programa sale mañana, así que sería en 56 días, vence la ley 26.093 /16, que es una ley que en su momento promulgó Néstor Kirchner, que es para el incentivo de la producción de biocombustibles. Esto vencería ahora. Ya fue aprobada la prórroga en senadores y en diputados se está dilatando el tema y esto está haciendo poner muy nerviosos a los nuevos jeques árabes, ahora productores de biocombustible, a diferencia de los jeques árabes del petróleo, que son los 9 gobernadores de provincias petroleras. Y los jeques del biocombustible. Y estamos Santa Fe, sí, Córdoba y Tucumán. Ajá. Por lo menos lo que es el bioetanol, que se utiliza el maíz, el aceite de maíz y el azúcar. ¿Qué es lo que tiene esta ley? Esta ley obliga un corte entre el 10 y el 12%, de acuerdo a la variedad, con biocombustibles. Obliga a que el 10% de la nafta, por ejemplo, tenga bioetanol. Después está el combustible que produce la soja, que se utiliza para el gasoil. Bueno, esta obligación de cortar el combustible con biocombustible en esos porcentajes es lo que está por vencer. Y esto ha generado todo si bien no aparece en los medios, una cosa, pero si se pone a investigar el tema, la verdad es muy interesante, porque estamos viendo una verdadera guerra de recursos, de propaganda, de lobbies, tanto en el Congreso Nacional como en las provincias, tanto los productores petroleros como que no quieren
que se prorrogue la ley, que no quieren estar obligados a cortar el combustible, y las provincias productoras del biocombustible que quieren que se prorrogue estos beneficios. Uno se presenta como la industria tradicional, la del petróleo, que ya sabemos lo que es, nos hemos criado con el mismo, pero que me llama la atención es lo de los productores de estas energías verdes, que no son tan verdes. En esta guerra, que es una guerra de intereses de sectores relacionados con las petroleras extranjeras, que ya tantos años hemos atendido, y sectores productores, especialmente agrícolas, que incursionaron en el mercado de la energía con sus productos y que nos quieren vender de que lo que ellos hacen es verde. Primero, lo que es el biocombustible tiene de verde lo que yo de bailarín ruso. Y vamos a explicar, y nos vamos a tomar algunos programas para explicar por qué digo lo que digo. Que no todas las políticas que se presentan como verdes son verdes. Y ni tampoco generan más trabajo, ni tampoco menos prejuicios al medio ambiente, ni tampoco son tan diferentes a los petroleros. Esta es una pelea de lobbies, es una pelea de empresarios, donde la víctima estamos en el medio, porque cuando no aumenta el petróleo a nivel internacional, por ahí si baja, acá sigue subiendo, y cuando no sube el petróleo, sube los biocombustibles. Y el tema de los biocombustibles no es que aumentan en función a una puja de mercado en ningún lado, sino que lo firma el presidente de la República. Sí. Es el presidente el que establece los aumentos de los biocombustibles. Que ellos dicen que no es culpa de ellos porque ellos en definitiva representan, según la variedad, entre el 10 y el 12% del combustible que está circulando, que va por el corte. Pero la realidad es que ellos representan el 3% de los aumentos que vamos a pagar ahora. El 3% de ese 18 es parte de los biocombustibles, así que tampoco aparece como algo que favorezca al mercado. Y entrando, y creo que de la misma forma que en su momento analizamos lo que es el fracaso del fracking, ese fracaso que nos está llevando vaca muerta, creo que también es bueno empezar a hablar también sobre estas alternativas que nos ofrece la biomasa como distintos caminos, y la verdad que hay algunos caminos que mejor no hay que transitarlos. Vamos a definir qué es, no va a alcanzar el programa de hoy, y seguramente vamos a seguir la semana que viene y nos va a llevar por ahí algún programa más. Esta guerra de combustible que es ahora, Sí. No es algo que estoy hablando de futuro, se está dando ahora, y los efectos también se están viendo. Hace rato que vengo repitiendo, fíjense el stock que hay en los supermercados y en los almacenes de aceite de maíz. Sí. Fíjense, y después me cuentan, por hablar de uno de los temas. Las energías de las que se conocen como renovables, podríamos hablar básicamente de dos tipos. Una que se producen a través de la fuerza hidráulica, como puede ser los grandes diques, que si bien generan una situación de anegamiento, una zona que se inunda, pero no deja de ser también una expansión de lo mismo
que la masa está ofreciendo. En definitiva, si por ahí esas estructuras terminan inundando vastos sectores, la verdad que también genera otro sistema natural no menos interesante que el que había. Digo, esto hay que tener en cuenta, toda actividad humana provoca sí o sí algún tipo de modificación en el ambiente. Es imposible que sea de otra manera. También están la que produce la atracción del aire, como los generadores, los molinos generadores de viento, que también producen un toque en el medio ambiente, por lo menos en el aspecto visual. Y hay otra rama que es la de la energía solar. Seguramente si hablamos de energía solar, nadie la va de una a relacionar con los biocombustibles y tiene una relación directa. Si yo le hablo de energía solar, por ahí ustedes estarán pensando en la fotovoltaica, por ahí estaría pensando en los sistemas térmicos, donde se aprovecha el calor del sol. Pero los biocombustibles tienen su origen en el sol, tienen su origen en la fotosíntesis. Es decir, lo que cuando se hace un biocombustible, cuando se quema un pedazo de tronco, que también es un biocombustible, en definitiva usted lo que hace es descomponer y aprovechar la energía que en su momento el sol le dio a través de la fotosíntesis. Usted está descomponiendo eso. De la misma forma, a ver, ¿quién es la especie más habilidosa para aprovechar la fuerza del sol en las pasturas? La vaca. La vaca, que con 3 estómagos descomponen las partículas de la celulosa y produce de eso energía, que la energía que en su momento la depositó el sol a través de la fotosíntesis. Y esto es importante también entenderlo, porque se desliga o no aparece emparentado lo que es la energía solar en todo esto. Porque si uno empieza a analizar, lógicamente que te dicen biocombustible, que sí viene del maíz, viene del azúcar, eso en definitiva es natural, no es hidrocarburo, pero en realidad para establecer lo verde o no es el resultado final, sino todo el proceso de producción. Y en todo el proceso de producción vamos a ver si esto es ecológicamente viable o no, si es tan verde como dicen o no. Sin duda, la fotovoltaica y la energía térmica son sistemas que son amigables con el medio ambiente, igual que la hidráulica o por tracción del viento. Pero no todos los de origen solar son muy amigables con el medio ambiente si analizamos los medios de producción. Hay un premio Nobel que se llama Helmut Mitchell. Él ganó el premio Nobel, es un químico, gana el premio Nobel en 1988. El premio Nobel de él es por determinar la estructura tridimensional de las proteínas que hacen posible la fotosíntesis. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre algo de fotosíntesis sabe. Él plantea que de todas las energías solares, de toda la variedad que representa la energía solar, justamente la que sale de la agricultura es la más ineficiente.
por un montón de motivos, y que son de dudosa matriz verde. En pocas palabras, que de ecológico no tiene nada, independientemente del resultado final. ¿Por qué? Porque la producción agrícola, básicamente, y lo vemos en el mercado, los precios que tienen, está apuntada directamente a lo que es el mercado de la alimentación. Ahora, a eso hay que agregarle también el mercado de la energía. ¿Qué es lo que lleva esto? Y si esto da plata, lleva a que, como le decía, fíjense el stock que hay de aceite de maíz, que prácticamente no existe. Hay aceite mezcla, aceite de girasol. Sí. Ahora, si el que produce girasol ve que producir maíz, entrar al mercado energético, le da más plata, también va a dejar de hacer girasol y se va a dedicar al maíz. Entonces vos por ahí te quedas sin aceite de ningún tipo y tenés que volver a la grasa bovina, no sé. O por ahí, para que el tipo se mantenga en la producción de aceite de girasol, te lo tiene que llevar a un precio que equipare el negocio del bioetanol, porque él está en condiciones de producir tanto girasol como maíz. El tema es qué es lo que lo lleva a él como negocio, y entonces se favorece a monocultivo. Esto sin tener en cuenta que, por ejemplo, en lo que es Tucumán, lo que se está favoreciendo son a los blaquer, ¿no? Cada aumento, el gobierno progresista que tanto habla de las grandes multinacionales, cada aumento que se produce de bioetanol, el caso de Tucumán, favorece a los blaquer. Cada vez hacemos más ricos a los blaquer. Cada vez hacemos más rico a Chevron, cada vez hacemos más rico a Pablo Roca, y la gente está quedando al costado. Digo, hay que entender cómo son estos negocios. También habla de que, por ejemplo, las plantas no aprovechan toda la energía solar. Realmente él ve que el aprovechamiento total de la energía solar se produce a través del sistema fotovoltaico y térmico, pero especialmente fotovoltaico, porque dice, las plantas no aprovechan todos los rayos del sol, solo algunos. Por ejemplo, ultravioleta no lo utiliza, y se satura al 20%, es decir, que mientras una planta absorbe hasta el 20% de la energía del sol, una celda fotovoltaica levanta el 100%, lo cual da una relación costo-beneficio en el aprovechamiento de la energía solar completamente distinto. Por otro lado, para utilizar biocombustible y abastecer el mercado de la alimentación, vos tenés que sembrar en grandes extensiones, generando no solamente monocultivo, sino también arrasando sectores de vegetación virgen, como por ejemplo la Amazonas. También tenés el hecho de que si vos producís biocombustible, es decir, que no producís productos para la alimentación, entonces ya el tipo de agroquímico, como no es para la alimentación, es otro, y entonces el ataque a la tierra también se recrudece. Digo, estas son una pincelada de estas cuestiones, la vamos a seguir la semana que viene, pero es interesante primero entender que esta pugna que se está dando entre los biocombustibles y el petróleo no deja de ser más de una guerra entre lobbies empresariales, donde la víctima somos nosotros, porque si en vez de fomentar los sistemas fotovoltaicos o la generación eólica o hidráulica, nos largan al monopolio impuesto
por la lucha de estos lobbies en el reparto de la torta de la energía. Hay otra alternativa que son realmente ecológicas, realmente representan lo que el significado de energías renovables, que no son precisamente las que hoy se nos presentan. Muy bien, Pablo, nosotros nos despedimos con música como siempre, hasta el martes que viene con Prohibido Olvidar. Muy bien, nos vemos el martes que viene.